Ok, ya está grabando. Entonces, como les decía, conmigo vamos a hacer los ejercicios y vamos a empezar con la ley de Graham. Fíjense que ya directamente estamos con el problema. A ver, vayan leyendo el problema, yo lo voy a leer igual en voz alta. Dice, el tiempo que tarda en pasar cierto volumen de oxígeno por un efusímetro es 150 segundos. Calcular el tiempo que demora en pasar igual volumen de una mezcla gaseosa compuesta por 60% en dióxido de carbono y 40% en monóxido de carbono en relación molar. La temperatura es de 25 grados Celsius. Ya, entonces, para resolver este ejercicio típico de, típico de química general, lo que vamos a hacer en primer lugar es plantearnos estas dos ecuaciones. Ya, a partir de esas dos ecuaciones es que nosotros vamos a poder resolver nuestros ejercicios de manera general. Eh, la primera es la que seguramente ya la han visto, es la ecuación de la velocidad cuadrática media, así se llama, ¿sí? Esta ecuación. Ahorita estoy buscando mi puntero, pero no lo encuentro. Aquí está. Ecuación cuadrática media es esta, ¿sí? Fíjense, raíz de 3RT sobre peso molecular. Ujú. Es así la ecuación, donde R es la constante universal, T es la temperatura en grados Kelvin, anótense todo, T es la temperatura en grados Kelvin y M es el peso molecular en gramos por mol, ¿ya? 3RT sobre peso molecular. Por otro lado, tenemos acá ya siguen entrando, ya. La ecuación, esta ya la conocen, ¿no? La ecuación de la cinemática se ve, distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿no? Velocidad constante. Esa también hay que tenerla en cuenta. Entonces, a la hora de resolver nuestro ejercicio, vamos a ver, vamos a plantearnos. Fíjense que esto puede simular un efusímetro. ¿Ven este rectángulo? Eso puede ser como un efusímetro. Es decir, es un aparato por donde va a pasar un gas, ¿ya? Es como un cilindro, ¿de acuerdo? Visto desde frente en este caso. Fíjense que hay una distancia X del efusímetro. Va a estar a una temperatura de 25, todo el ambiente, por lo tanto el efusímetro también va a estar a 25, es lo que nos dice el ejercicio. Y en una primera instancia me dice el oxígeno, ¿no? Me dice que tenemos oxígeno. Ustedes saben que el peso molecular del oxígeno es 32 gramos por mol. Ujú. Y me da el dato, me dice que tarda en pasar 150 segundos. Aquí ha habido un error, ¿no ve? Vamos a marcar, aquí es 150 segundos, ¿sí? 150 segundos tarda en ir desde el primer punto hasta el final del efusímetro. ¿Listo? Ese es el para el oxígeno. Ahora, por el mismo efusímetro, por idéntico efusímetro, en las mismas condiciones, va a pasar una mezcla. Lo vemos acá. Ya no es oxígeno, sino es una mezcla de gases. ¿Sí? Entonces, esa distancia X sigue siendo constante, es el mismo efusímetro. ¿Se dan cuenta? La temperatura es lo que también se mantiene como 25 y lo que va a variar es el tiempo, porque el peso del gas es diferente en mezcla y el oxígeno es otro gas. Entonces, va a haber una variación en el tiempo, esto debido a la masa o debido al peso del gas. ¿Se dan cuenta? Entonces, en una primera instancia, vamos a calcular para el oxígeno. Fíjense. A ver dónde estamos. Lo voy a poner acá. Ya. Estamos por acá. ¿Ve? Estamos por acá. Tenemos nuestra ecuación que ya habíamos planteado, raíz de 3RT sobre el peso molecular. Reemplazamos datos. Vamos a poner 3, R, que es nuestra constante. Para esta ecuación siempre tienen que utilizar Joules Kelvin mol. ¿Ya? Y eso sería 8,314 Joule Kelvin mol. Recuerden, en atmósferas es 0,082, en milímetros de mercurio 62,36, en calorías 1,987 y en joules 8,314. Entonces ese es el que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque tiene que estar en el sistema internacional. Recuerden que joules es del sistema internacional, ¿ya? Y la temperatura que nos daba de 25 grados Celsius, en este caso va a ser 298 grados Kelvin. Recuerden siempre en Kelvin. Y finalmente, el peso molecular del oxígeno, ¿no ve? Oxígeno tiene dos moléculas de oxígeno. Cada molécula de oxígeno es 16. Entonces, 16 más 16, 32 en total. ¿De acuerdo?
Entonces, una vez que llegamos allí, lo que yo he hecho acá para que se pueda ver bien la parte de las unidades es, por ejemplo, Joule. ¿A qué es igual Joule? Newton metro, ¿sí? Las unidades son fundamentales, chicos, ¿ya? Joule es Newton metro. Entonces, eso está reemplazado acá. Solamente ese cambio, ¿ya? Joule lo he vuelto Newton metro. ¿Qué más? Los 32 gramos sobre mol. ¿Alguien está con micrófono? Chéquenlo. ¿Quién es? Por otra parte, 32 gramos sobre mol lo he convertido a kilogramo, ¿ya? Porque, como les digo, todo tiene que estar en el sistema internacional, ¿ya? Entonces, los 32 gramos hay que llevarlo a gramo y mediante este factor de conversión. Y recuerden que el joule lo he vuelto newton metro, simplemente porque joule es también newton por metro, ¿no? Ahora, el newton también se puede jugar con esta unidad. Newton, ¿a qué es igual? Recuerden, fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Entonces la masa es kilogramo y aceleración es metro sobre segundo al cuadrado. Eso también lo he vuelto a reemplazar acá. Entonces aquí ya tendríamos todas estas unidades. ¿Sí? Kilogramo, metro segundo, metro y bueno, mol. Y lo que vamos a hacer es empezar a simplificar estas unidades. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a hacer ahora. A la hora de ya simplificar, ya saben, Kelvin se va a ir con el Kelvin de acá. El mol con el mol que está aquí abajo. Recuerden, extremos con extremos, medios con medios, ¿no? Los que están arriba versus los que están abajo. Después, ¿qué vamos a tener? Este gramo obviamente se va a ir con este gramo, kilogramo se va con kilogramo. ¿Y qué unidades me va a quedar? Metro cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿sí? En las unidades. ¿Se dan cuenta? Metro cuadrado me queda acá, metro cuadrado, y abajo me queda segundo cuadrado. Entonces ya efectúo las operaciones respectivas y bueno, aquí ya he repetido esa parte, ¿no? He repetido esa parte. Al final, bueno, ya hemos dicho que se va a ir mol. A ver, siguen entrando acá. Ya hemos dicho que se va a ir mol con mol. Se va a ir Kelvin con Kelvin. Se va a ir gramo con gramo y kilogramo también, ¿no ve? Y nos va a quedar metro cuadrado, segundo cuadrado. La raíz de eso es metro sobre segundo, ¿no ve? Es por eso que obtenemos esta velocidad, ¿sí? Es nuestro resultado. Esa es la velocidad para el oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, volveremos atrás. Fíjense, aquí está el oxígeno, ¿no? En una primera instancia. Entonces, el tiempo del oxígeno es 150 segundos, pero su velocidad, la velocidad con la que pasa todo esto, ya hemos calculado, es esta, ¿no? 481,95 metros por segundo. A esa velocidad está lleno. Entonces, como ya conocemos la velocidad, conocemos el tiempo también que tarda, podemos calcular la distancia que está recorriendo. Es decir, podríamos calcular el, el largo del efusímetro, X, ¿no? Es lo que estábamos calculando. Recuerden que por cinemática, X es igual a velocidad por tiempo. Ya tenemos nuestra velocidad, el tiempo ya nos dan de datos, 150 segundos, y calculamos la distancia. 72.292,5 metros. Entonces voy a volver. Ya tenemos X, ¿no? Aquí está X, ya tenemos X. ¿Sí? Este X, como les había dicho, es para los dos, ¿no? Porque los dos gases están utilizando el mismo efusímetro. Entonces este es el dato que nos interesa ahora, ¿sí? Ese X. Ese nos va a servir para calcular el otro valor. ¿Ya? Hasta acá tenemos preguntas. Un favor, ¿podría poner otra vez al enunciado? Ah, ya, ya. Muy bien, muy bien. Algunos han debido atrasar, entonces veremos el enunciado que está. Léanlo, a ver chicos, léanlo. Vuelvan a leerlo, ¿ya? Ok, mientras tanto, ¿tienen otra pregunta, chicos? Muy bien. Sí, ¿qué es un Sí, efusímetro? el fusímetro es, aquí yo lo he representado como un cilindro. Es un dispositivo por donde se mide, es especialmente para medir la velocidad de los gases. Entonces, básicamente es un dispositivo que mide la velocidad de los gases en particular. ¿Ya?
Entonces vamos al siguiente. Ahora recuerden que por otra parte nos dicen pasa una mezcla, ¿no ve? Ahora para la mezcla, recuerden que el peso molecular de una mezcla se calcula mediante esta ecuación, ¿sí? Esta es la ecuación para calcular el peso molecular de la mezcla, ¿sí? Fracción molar de cada componente por su peso molecular. Eso significa que si tenemos un 90% en moles de un gas, ese va a tener mayor incidencia sobre su peso molecular. Es lógico, ¿no ve? Porque estamos hablando de mezclas, ¿ya? Eso nada más significa. Entonces es como una ponderación, es como un promedio, ¿se dan cuenta? En nuestro caso nos dice que nuestra mezcla está compuesta de CO2 y monóxido de carbono, por dióxido y monóxido, ¿sí? Nos da una composición molar. Eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Lo voy a volver, ¿ya? Fíjense, dice relación molar. Eso lo voy a subrayar porque puede cambiar. ¿Qué tal si les dicen relación másica? Recuerden, si es relación másica, entonces tienen que ser un factor de conversión, ¿no ve? Usualmente se asume 100 gramos de masa y bueno, se hacen los cambios respectivos. Pero en este caso, como nos da en molar, entonces directamente se aplica. ¿Listo? Directamente se aplica. Entonces, la ecuación que nos dice, fracción molar por peso molecular más fracción molar por peso molecular. Entonces, reemplazamos los datos. La fracción molar del CO2 me dice que es 0,6, peso molecular del CO2 es 32 más 12, 44, ¿no? Gramos por mol. Luego, la fracción molar del monóxido me dice que es del 40% o del 0,4. El peso molecular del monóxido es 12 más 16, 28, ¿no? Gramos sobre mol. Entonces, calculamos esto en total y nos da 37,6 gramos sobre mol. ¿Sí? Ese es el peso molecular para la mezcla. ¿De acuerdo? Ahora, utilizamos exactamente la misma ecuación para hacer nuestros cálculos. Fíjense, nunca se olviden de esta ecuación. 3RT sobre peso molecular, vuelvo a repetir, es la velocidad cuadrática media de los gases. ¿Sí? No se dejen engañar por cuadrática, eso no significa que tiene que estar al cuadrado, ¿no? Ya es la velocidad cuadrática media de los gases, esta expresión. Como habíamos hecho anteriormente, reemplazamos los datos. Vuelvo a repetir para los que no han atendido tal vez. R es 8,314 en este caso, porque vamos a utilizar sistema internacional, Joule, Kelvin, Mol. ¿Sí? El peso molecular, fíjense, está en gramos sobre mol, entonces este gramo no está en sistema internacional, igual hay que cambiarlo. Y este joule como tal no nos sirve para hacer nuestro análisis, tenemos que hacer los cambios respectivos. Entonces el joule lo cambiamos newton por metro, ¿no ve? Joule es igual a newton por metro. Y hacemos el cambio del gramo a kilogramo. Ujú. Después obtenemos esta expresión, ¿sí? Fíjense que aquí he cambiado newton, es igual a masa por aceleración, es decir, kilogramo, metro segundo cuadrado. Aquí está. Todo esto es newton, ¿no ves? ¿Se han dado cuenta? Todo esto de acá, que está mi manito, es newton. Aquí tenemos metro y bueno, ya podemos hacer nuestra simplificación respectiva. ¿Ya? Y acá es donde vamos a simplificar. Fíjense, vamos a borrar kilogramo con este kilogramo. Voy a cambiar de color. Después vamos a borrar Kelvin con Kelvin, mol con mol, gramo con gramo, y nos va a quedar metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Al sacar en raíz, ya nos va a quedar simplemente metro sobre segundo, ¿no? Y obviamente hay que efectuar los cálculos respectivos y ya vamos a obtener nuestro resultado. Esta es la velocidad entonces de la mezcla, ¿no? Es la velocidad de la mezcla. A ver, veremos cuánto hemos sacado para el oxígeno. La velocidad del oxígeno 481. La velocidad de la mezcla es 444. Tiene menos velocidad, ¿no ve? Tiene menos velocidad. Es lógico porque miren su peso molecular, es 38 casi, mientras el oxígeno es 32. Entonces, tiene un peso molecular, es más pesadito, por lo tanto es más lento, ¿no ve? Tiene sentido. Tiene sentido. Sin embargo, el inciso lo que me pedía era el tiempo que pasa la mezcla en pasar el efusímetro. Entonces simplemente aplicamos esta ecuación, ¿no ve? Recuerden que obviamente que esto viene de la ecuación que ya habíamos visto, ¿no ve? X es igual a velocidad por tiempo. Recuerden, la velocidad es metro sobre segundo, el tiempo es en segundo y me queda metro, ¿no ve? Tiene sentido. X es igual a velocidad por tiempo. De aquí entonces hemos despejado el tiempo.
tiempo es x sobre v, ¿no? X es la distancia sobre la velocidad. Entonces, como ya tenemos esta distancia del efusímetro, ¿sí? Habíamos dicho que es el mismo efusímetro y tenemos la velocidad de la mezcla, entonces ya calculamos el tiempo. Lógicamente que el tiempo es mayor al del oxígeno, ¿no ve? Porque es más lento, habíamos dicho. Entonces, es más lento, ¿sí? Entonces, este es nuestro resultado. 162,46 segundos, ¿sí? Voy a volver al inicio, ¿sí? 146 segundos tarda la mezcla en pasar todo este fusímetro, mientras que el oxígeno tarda 150 segundos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Bien, entonces acá habríamos concluido este ejercicio de ley de Graham. No vamos a ver más otro tipo de ley de Graham, así que a ver, ¿tienen preguntas hasta aquí? Ah, sí. Sí, dime, dime. En el valor de x, ¿no está de más un 2? En la distancia, ¿me dices? A ver, en el cálculo de X acá. Sí. Ah, no, perdón. Me he equivocado, perdón. Está bien, ¿no ve? He copiado mal el tiempo, perdón. Ah, ya, me dicen nomás. Entonces yo creo que está claro, ¿no ve? No está muy complicado. Está claro, me parece. ¿Ya? Entonces, si no hay más preguntas, vamos con el siguiente punto. Ya vamos con el siguiente punto entonces. Y estaríamos entrando a gases reales. ¿Ya? Yo les diría que atiendan bien y saquen algunos apuntes importantes y esta presentación lo voy a subir. ¿Ya? Entonces, simplemente atiendan y saquen algunos apuntes que ustedes crean importantes. Gases reales, entonces veremos los gases reales. El ejercicio, ¿qué nos dice? Se desea calcular el volumen molar del metanol gaseoso a una temperatura de 550 atmósferas. Utilice inciso A, la ecuación de gas ideal, inciso B, la ecuación de gas real, y nos dan las constantes, ¿no? La constante A y la constante B, obviamente del metanol gaseoso. Ya me pide calcular el volumen molar, ¿no? Fíjense las unidades que tiene la constante A y la constante B. Ujú. Entonces, aquí veremos a manera de introducción la ecuación de gas ideal primero. Fíjense que la ecuación de gas ideal es presión por volumen igual a nRT, ¿no ve? Ecuación pavo ratón, algunos le dicen, ¿no ve? Entonces, presión por volumen es igual a nRT, gas ideal. Esa es la que habíamos visto en el curso preuniversitario, ¿no ve? La única que conocíamos, ¿ya? La ecuación de gas ideal. Sin embargo, ahora vamos a aprender la ecuación de gas real, ¿ya? La ecuación de gas real tiene esta forma principal, como la vemos acá, la que estoy marcando ahorita. Tiene esa forma, ¿ya? Pero se lo puede simplificar volviéndolo en función del volumen molar. Este sombrerito de acá me indica que es volumen molar, ¿no ves? Simplemente el volumen molar es volumen sobre moles, ¿no? B sobre N, ¿sí? Aquí pueden verlo bien esa transformación. B sobre N es volumen molar, ¿ya? Entonces, esta es la ecuación que se maneja más que todo, ¿sí? La que está acá marcadita. Es la más fácil de manejar. Presión más A sobre volumen molar al cuadrado por volumen molar menos B igual a RT. Recuerden que A y B son dos factorcitos que dependen del gas y siempre les van a dar de dato, A y B.
A no ser que esté en físico-química, donde ya ustedes tienen que ver mediante gráficas, ¿no ve? Pero aquí siempre les van a dar A y B, ¿ya? Para los gases. Es independiente. Entonces, esta ecuación de gas real es una ecuación diferente a la de gas ideal. Sin embargo, los dos me describen el estado de un gas. Ambos me describen el estado que tiene un gas. Ya simplemente son dos modelos diferentes. Tienes el modelo de gas ideal, que es el modelo más sencillo, y tienes el modelo de gas real. ¿Ya? Estos dos modelos, como lo dice su nombre, son formas de representar el gas. ¿Ya? Es decir, el gas, no hay un gas ideal, no existe un gas ideal, sino tampoco un gas real, sino que simplemente son modelos que se pueden acomodar dadas las condiciones. ¿Sí? Ahora, hay modelos que se aproximan más, modelos que se aproximan menos. El modelo del gas real es un poquito mejor al ideal, pero hay muchos otros modelos, ¿ya? Pero nosotros vamos a ver el gas real. Fíjense aquí las constantes que les había mencionado. Tenemos la constante en atmósferas, ¿no ven? 0,082. La constante en milímetros, 62,4 o 62,36 más exacto. La ecuación en calorías, 1,987 y en joules, 8,314. ¿Ya? Eso tienen que saber bien. Ujú. Entonces, resolveremos el ejercicio. Volveremos. ¿Qué nos decía? Se desea calcular el volumen molar del metanol gaseoso a 550 atmósferas, según el modelo de gas ideal y según el modelo de gas real. ¿Ya? Entonces, según el modelo de gas ideal, directamente, ¿no? Aplicamos la ecuación, presión por volumen es igual a NRT. Despejamos el volumen sobre los moles, ¿no? Recuerden que volumen sobre moles, ¿qué era esto? Volumen molar, ¿no? Aquí está el volumen molar. Es igual a RT sobre P, ¿no? Es igual a R por la temperatura sobre P. Entonces simplemente vamos a reemplazar los datos. En este caso vamos a utilizar la constante R en atmósferas, ¿ya? La constante R le vamos a utilizar en atmósferas. Entonces, aquí está 0,082 atmósferas litros Kelvin mol. Recuerden, estas son las unidades. Atmósferas litros Kelvin mol. ¿Ya? La temperatura 500 Kelvin. Siempre en Kelvin la temperatura, siempre. La presión, como estamos utilizando la constante en atmósferas, la presión también tiene que estar en atmósferas, ¿no? Y ya simplificamos. Simplificamos, simplificamos. ¿Y qué nos queda? Litros sobre mol. Está bien, ¿no ve? Es el volumen molar. Nos dice un mol, ¿cuánto volumen ocupa en esas condiciones? ¿No? Eso es lo que nos dice. Un mol de ese gas, ¿cuánto volumen ocupa en las condiciones dadas? Entonces, me dice que un mol ocupa 0,82 litros en esas condiciones. ¿Ya? Ahora, según el inciso B, me dice ya calcular lo mismo, pero con la ecuación de gas real. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que esta es nuestra ecuación de gas real. ¿Sí? Esta es nuestra ecuación. Presión más A sobre B cuadrado por volumen molar menos B es igual a RT. Lo que vamos a hacer, lo que se hace es despejar esta ecuación. ¿Ya? Aquí yo lo he despejado de manera directa. Pero hay que hacerlo, evidentemente, paso por paso, ¿no? Entonces, a ver, despéjenlo en su cuaderno, a ver, mientras yo voy a estar intentando explicarles lo que se ha hecho. Simplemente el volumen cuadrado de acá, ¿sí? Se ha pasado a este lado a multiplicar y después el mismo volumen cuadrado ha pasado al otro lado, ¿ve? Posteriormente hemos hecho las propiedades del álgebra, ¿no? Hemos multiplicado uno por uno, ¿se recuerda? Uno por uno, uno por uno. Al final de todo se hace el respectivo despeje del cubo. Ujú. ¿Sí? Entonces, no, perdón, se hace agrupación de términos, ¿no ven? Ustedes conocen agrupación de los términos y bueno, después todo se lo divide entre la presión y te queda este solito, ¿ya? Simplemente es un despeje, ¿no ven? Recuerden una ecuación de tercer grado. Eso ya lo dominan ustedes seguramente, ¿sí? Entonces, una vez que se llega a esta ecuación, es una ecuación de tercer grado. Recuerden, fíjense, es una ecuación de tercer grado. Estas ecuaciones no se pueden resolver fácilmente, hay que aplicar la calculadora, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes tengan, siempre que les pidan el volumen molar, tienen que
calcularlo mediante esta ecuación de tercer orden. Ya es decir, no hay otra forma en la que ustedes puedan resolver estos ejercicios. Siempre van a llegar a esta ecuación de tercer orden. ¿Listo? Es un caso general, por eso. Entonces, una vez que ya tenemos esto, reemplazamos los datos que nos dan. Recuerden que B es una constante que ya nos daban, ¿sí? Simplemente estoy reemplazando B, la constante R, después reemplazo la temperatura, reemplazo la presión, ya esto lo voy a achicar. Reemplazo la presión. Fíjense, todo este término es lo que acompaña a B cuadrado, ¿no? Grande, ¿verdad? Después, al otro término, al que acompaña solamente a B, es A sobre P. ¿Ve? Fíjense, A es esta, ¿no? Es la constante A que ya nos daban también. Sobre la presión que es de 50 atmósferas. ¿Ya? Y después, el otro término es el término independiente, ¿no ves? A por B sobre P. Aquí abajo está. ¿Ven? ¿Ven? A, que es esta ecuación, B sobre P, que es la presión. ¿Ya? Esto tienen que chequearlo bien. Después se hace la respectiva simplificación. ¿Ya? La respectiva simplificación. Vamos a la siguiente diapositiva. Llegamos a esto, pero a ver, haremos acá la simplificación. Fíjense, una vez que ya hemos reemplazado nuestros términos, eh, veremos este primer término. Fíjense lo que estoy marcando. Este primer término está acá, para que no se pierdan, ¿ven? Lo estoy copiando simplemente. Esta segunda constante, esta constante de b al cuadrado, es todo lo que está acá, ¿sí? Todo esto. Ya he reemplazado b. B, esto que ya me daba, ¿no? Ya les había dicho. R es esto. La temperatura 500 y esta es la presión. Entonces, simplificaremos. Vamos simplificando. Primero, Kelvin se va con este Kelvin, ¿no? Litro se va con este litro. Atmósfera con atmósfera. Y me queda centímetro cúbico mol. Fíjense, centímetro cúbico mol. Hecho, entonces ha sido necesario que yo haga el cambio de acá. ¿No ve? 1 litro, 1000 centímetros cúbicos. Para que pueda ser consistente mis unidades respecto a este. ¿No ve? Si no, recuerden, metro más metro, 2 metros, pero si quiero sumar metro más kilómetro, no se puede, ¿no ve? Entonces tengo que hacer el cambio que las unidades sean consistentes. Centímetro cúbico mol, ¿ya? Hasta ahí todo bien, entonces. Al otro lado teníamos que encontrar esta constante, A sobre P, ¿sí? A sobre P se encuentra acá, vean, este es A, ¿sí? Y esta es la presión, ¿ya? Entonces, A, estas unidades ya me daban, ¿no ve? Atmósfera, centímetro a la sexta, mol cuadrado, eso ya estaba. Entonces vamos a simplificar. Chau atmósfera, chau atmósfera. ¿Qué me queda? Centímetro a la sexta, mol cuadrado. Eso es lo que me queda ahí. Y finalmente, en este valor, en este término independiente, lo mismo, ¿no ve? A por B sobre P. Este es el término A, este es el término B, y esta es la presión, ¿no ve? Si vamos a simplificar, entonces, chau atmósfera, chau atmósfera. ¿Qué nos queda? Centímetro a la novena, mol al cubo, ¿no? Recuerden esos valores. Entonces venimos acá, acá ya está nuestra ecuación simplificada, nuestra ecuación ya armadita. Y fíjense que va a estar, las unidades son consistentes. A ver, véanlo. En el primer término tenemos, fíjense, volumen molar al cubo. Ujú. ¿Cómo sería eso, volumen molar al cubo? Centímetro cúbico en nuestras unidades que estamos trabajando, ¿no ves? Centímetro cúbico, mol, esto elevado al cubo, ¿no ve? Eso es volumen molar al cubo. Entonces, todos mis términos tienen que ser volumen molar al cubo. Fíjense, nuestro segundo término, centímetro cúbico mol por volumen molar al cuadrado, es volumen molar al cubo. ¿Ve? Perfecto. El otro término, vamos a este término. Centímetro a la sexta mol cuadrado por volumen molar. Eso es volumen molar al cubo también. ¿No ve? Y finalmente, nuestro último término ya está, ¿no? Este es igual volumen molar al cubo. Entonces, está consistente en nuestras unidades. Todo está bien. ¿Ya? En centímetro cúbico mol, igual a 0. Entonces, estos datos los metemos a nuestra calculadora. A ver, pueden meterlo ahorita. En Acacio normal incluso se puede, ¿no ve? Ponen mode, bueno, ya deben saber. Mode ecuación y ecuación cúbica. Entonces, meten en su ecuación cúbica estos valores. No se olviden de los signos.
y les va a dar este resultado. ¿Sí? El volumen molar es 6,617,77 centímetros cúbicos sobre mol. ¿Ya? Fíjense las unidades, por eso es importante. Podríamos manejar en litros, podríamos manejar en metros cúbicos. ¿Se dan cuenta? Lo hemos manejado en centímetros cúbicos por mol. Eso ya lo convertimos a litros y tendríamos esto, ¿no? Un simple factor de conversión, ¿no ve? Un centímetro, 1000 centímetros cúbicos, un litro, y ya tendríamos nuestro valor. Entonces sería nuestro resultado. Fíjense que el volumen molar en la ecuación de gas ideal es 0,82, pero en real me da 0,62, ¿no? Hay una diferencia interesante y obviamente el gas real es el que más se aproxima a la realidad, por así decirlo. A ver, chicos, ¿tienen preguntas? ¿Está fácil o está complicado, chicos? Oxy, disculpe una consulta. ¿Cómo sabemos si un gas es real o ideal? Es decir, un gas nos pueden dar, se lo puede analizar de las dos maneras. ¿Es correcto decirlo así, digamos? ¿O cómo lo hemos hecho ahora? Ya, buena ¿Podemos, pregunta. podemos hacer eso con cualquier gas o cómo deberíamos de diferenciar? Más Es una, aparte de es, sus es- es una características. buena, es una buena pregunta. Como les decía, ¿no ve? Los gases como tal no son reales, ni son ideales, ni ninguna otra ecuación, sino es el gas que tiene sus condiciones. ¿Recuerdan las condiciones de gas ideal? Eran bajas presiones y altas temperaturas. ¿Recuerdan de eso? Esas eran las condiciones de un gas ideal. Vuelvo a repetir, altas temperaturas y bajas presiones. ¿No ve? Esas eran las condiciones en las que ese gas se podía asemejar a la ecuación de gas ideal. Entonces, en gas real es un poquito ya se expande ese rango. Entonces, lo que les quiero decir es de que un gas no es ni ideal, no es ni real, no es nada, sino que nosotros intentamos asemejar el comportamiento del gas a algún modelo, algún modelo. Es como si intentáramos describir el comportamiento del gas, pero como no sabemos cómo describirlo, entonces inventamos ecuaciones, ¿no ve? Para poder describir ese modelo, más o menos a dónde se puede asemejar, ¿ya? Sin embargo, tiene muchas limitaciones, como les decía, tiene muchos rangos, hay temperaturas donde no puede. Sin embargo, en los rangos que trabajamos ahorita, por ejemplo, son temperaturas ambiente, temperaturas que no sobrepasan, ¿no ves? Los 100 grados a veces, o las presiones son generalmente las presiones ambientales. Entonces, es posible manejar gas ideal en estos dos modelos en estos casos. ¿Ya? No sé si te he respondido. Sí, Oxy, está bien. Ok, ¿hay alguna otra pregunta, chicos? Oxi, se puede dar, digamos, que en la ecuación de tercer grado todos los valores sean, no sé, reales. Ah, ya. Generalmente en la ecuación de tercer grado, generalmente son imaginarios que nos dan, a veces igual nos dan dos reales, tres valores reales, ¿no? Creo que no, nunca ha dado, pero te puede dar dos valores reales. Entonces, en ese caso, vos tendrías que interpretarlo. Por decirte, si te da un volumen molar, digamos, 0,8, digamos, 10, o, ¿no ve? Un volumen molar así bien grande. Entonces, ¿vos cómo vas a saber? Obviamente que está mal, pues, o si te da un volumen molar pequeñito, digamos que te da 0,00003, entonces vos tienes que identificar más o menos con tu criterio. Ujú. Pero yo les diría que para saber si está bien, o sea, si hay que elegir entre dos, obviamente, miren, si aquí hemos calculado el volumen de gas ideal, 0,82, entonces más o menos por ahí va la cosa, ¿no ve? Entonces, si ustedes sacan un volumen de 0,62, entonces dicen, este es entonces el verdadero.
¿Se dan cuenta? Entonces, si hay otro volumen molar que han sacado de, digamos, 100 litros sobre mol, ese está mal, pues, ¿no ve? Porque estamos comparando incluso con el otro modelo más. Entonces, eso puede ser un buen parámetro. Compararlo con el del gas ideal y decir, bueno, entonces este es esa es la solución que estamos esperando, ¿ya? Chicos, ¿tienen otra pregunta? Ya. Esta parte les sugiero que lo hagan cuando ya puedan, ¿no? Después de ya acabar la clase, háganlo esta parte para que entiendan bien lo que se ha hecho acá, ¿ya? De las unidades, es bien fundamental. Entonces, si no hay más preguntas, vamos al siguiente tema. Viscosidad. ¿Sí? Vamos a entrar a viscosidad, tensión superficial y ahí acabamos. Ah, no tenemos Clausius más, ¿no? Nos faltan tres. Viscosidad, tensión superficial y Clausius. Entonces vamos al ejercicio de viscosidad. Esto es súper sencillo, la viscosidad. Es importante, pero que lo sepan, ¿no? Para todas las carreras sirve viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Es eh, la resistencia a fluir, se lo define, ¿no ve? ¿Cuán resistente es un líquido al fluir? Por ejemplo, líquidos viscosos pueden ser la miel. ¿Han chequeado la miel? Es súper viscosa, ¿no? El agua tiene baja viscosidad, ¿no ve? Es baja viscosidad. Otro líquido viscoso puede ser algunas grasas, dependiendo de la temperatura. Fíjense que depende mucho de la temperatura la viscosidad. Cuando calientan mucho la miel, ya se vuelve súper, como el agua ya es, ¿no? Empieza a correr, pero depende de la temperatura, ¿ya? Eso ya lo van a ver más adelante seguramente. Pero aquí vamos a ver las unidades, ¿sí? Las unidades. ¿Cómo se calcula la viscosidad? Son procedimientos complejos muchas veces. Ya están estandarizados también. En el laboratorio se hacía, ¿no? La viscosidad mediante unas bolitas, unos perdigones, se hacía correr sobre el aceite del que queríamos calcular o del líquido y mediante cálculos de fuerzas y todo, se hallaba la viscosidad en laboratorio. ¿Ya? Pero no hay una ecuación así que te diga, así se calcula la viscosidad, ¿ya? Sino hay distintos métodos. En este ejercicio lo que vamos a ver es las unidades que son fundamentales, ¿ya? Como les decía, estos ejercicios de viscosidad, generalmente no he visto que entre uno así calcular por tal método, digamos, ¿no? Sino es importante que entre, esto puede entrar en la parte de teoría, ¿no? Entonces, la viscosidad como tal está en unidades Pascal segundo, que son las unidades internacionales, o también puede estar en unidades CGS, que lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Pero, ¿qué nos dice el ejercicio? La viscosidad dinámica de un aceite es de 0,402 Pascal segundo y su densidad es de 0,94 gramos por centímetro cúbico, ¿sí? Nos da entonces dos valores. Me pide determinar su viscosidad cinemática en Stokes y en unidades del sistema internacional. ¿Ya? Entonces, vamos a resolverlo. ¿Ya? Esta es la viscosidad, mu, ¿no? Mu, la viscosidad, tiene unidades en el sistema internacional, Pascal segundo. ¿Sí? Aquí está, Pascal segundo. Recuerden que Pascal es la unidad de presión en el sistema internacional y segundo es la unidad de tiempo. Ahora, ¿a qué es igual Pascal segundo? ¿A qué es igual la presión? Recuerden que la presión es fuerza sobre área. ¿Cuánta fuerza ejerces en un área determinada? Entonces, eso también es la presión, fuerza sobre área. Entonces, yo lo puse acá en el sistema internacional, Newton metro cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Newton metro cuadrado segundo. Ahora, ¿a qué es igual Newton? ¿A qué es igual la fuerza? Masa por aceleración. Entonces sería kilogramo metro eh, masa por aceleración, kilogramo metro segundo al cuadrado, ¿sí? Kilogramo metro segundo al cuadrado. Haciendo las respectivas, a ver, lo voy a anotar. ¿Ya? Entonces aquí decíamos, ¿no? La fuerza es kilogramo metro segundo al cuadrado, ¿sí? Esa es la fuerza. Aquí ya teníamos segundo y aquí ya teníamos metro cuadrado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Todo esto es Newton, ¿no? Fuerza, masa por aceleración.
Entonces ya podríamos simplificar. No encuentro mi punterito. Aquí está. Entonces, este segundo se va con este segundo. Este metro se va con este metro. ¿No ve? Y haciendo extremos con extremos, medios con medios, me queda arriba kilogramo, abajo metro y segundo. Entonces, estas son las unidades que también maneja la viscosidad. ¿Ya? Estas unidades. ¿Sí? Es mucho más fácil, me parece, recordarse esto. Kilogramo, metro, segundo, ¿no? Kilogramo sobre metro por segundo. ¿Sí? Viscosidad. Ahora, si ustedes lo cambian estas unidades en el sistema internacional al sistema CGS, ¿no? Al sistema sexagesimal, eso se conoce como Poise. Ahí lo ven, Poise. Siempre van a escuchar hablar en viscosidad de Poises también. Como las unidades de viscosidad son pequeñitas muchas veces, entonces es mejor trabajar con Poises. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es en la viscosidad dinámica, ¿sí? La viscosidad dinámica. ¿Ya? Ahora, la viscosidad cinemática, ¿sí? Esto es la viscosidad cinemática. Es igual a la viscosidad dinámica sobre la densidad. ¿Sí? Aquí lo voy a desglosar. ¿Qué unidades utilizaremos para la viscosidad dinámica? Utilizaremos las que ahorita hemos deducido, ¿no? Kilogramo, ya apenas estoy escribiendo, metro, segundo, ¿no ve? Esa es la viscosidad dinámica. Y ahora las unidades de la densidad, ese es kilogramo, metro cúbico, ¿no? En el sistema internacional. Listo. Entonces, una vez que ya tenemos eso, podemos hacer la simplificación. Bueno, chao kilogramo. ¿Cuál más chao? Chao metro. Y aquí nos va a quedar 2, ¿no? ¿Qué unidades extremos con extremos, medios con medios? ¿Qué unidades nos quedaría? Estas de acá. Metro sobre segundo, metro cuadrado sobre segundo, perdón. ¿No ve? Metro cuadrado sobre segundo nos queda. ¿Sí? Entonces, estas son las unidades para la viscosidad cinemática. Simplemente se divide viscosidad dinámica sobre densidad, nada más. También se lo puede expresar, al igual que las otras, ¿se acuerdan? También se lo puede expresar como unidades sexagesimales, ¿no? Y en ese caso, eso ya se llama Stokes. Eso ya se llama Stokes. ¿Se dan cuenta? Entonces, volveremos. Viscosidad dinámica, ¿sí? Kilogramo metro segundo. Si lo expresamos esa viscosidad en sexagesimal, gramo centímetro segundo, eso va a ser Poise. Viscosidad cinemática, eso es igual a metro cuadrado sobre segundo. Si lo expresamos en sistema sexagesimal, eso es el Stokes. ¿Listo? Muy bien, entonces haremos el cálculo del ejercicio, ¿no? ¿Qué me decía? Me dice que la viscosidad dinámica de un aceite es 0,402 pascal segundo y su densidad 0,94 gramos sobre centímetro cúbico. Calcular su viscosidad cinemática en Stokes y en el sistema internacional. ¿Ya? Entonces vamos a partir de acá. Habíamos dicho que la viscosidad cinemática es la viscosidad dinámica sobre la densidad. Entonces eso simplemente está reemplazado acá. ¿No ve? 0,402 pascal segundo y 0,94 gramos centímetro cúbico. Hay que hacer los cambios necesarios para poder llevarlo al sistema internacional. ¿No ve? Fíjense, en la parte superior, en el denominador, de momento no se hace ningún cambio. Pascal segundo ya está en el sistema internacional. ¿No ve? Pero en el denominador, sí hay que hacer un cambio, hay que llevarlo a kilogramo metro cúbico. Para llevarlo a kilogramo metro cúbico, se hace el factorcito de conversión, ¿no ve? Un kilogramo, 1000 gramos, un metro cúbico, 1.000.000 de centímetros cúbicos. Una forma más fácil de hacerlo es simplemente multiplicar 0,94 por 1000 y ya tienen en kilogramos metro cúbico, ¿sí? Pero aquí está, aquí lo estoy demostrando, ¿no ve? Aquí lo estoy demostrando. ¿Ya? Porque ya saben que 1.000.000 es 1000 por 1000, entonces ese 1000 se simplifica con este 1000, me queda un 1000 y ese es 1000 el que les decía, ¿no? El que multiplica directamente. ¿Ya? Entonces, eso es el cambio que he hecho, ¿no? Luego obtenemos acá entonces las unidades ya. Y ahora, como les decía, Pascal, ¿no? Lo mismo que en las unidades internacionales, Pascal segundo era equivalente a decir kilogramo metro segundo, eso hemos demostrado más antes, ¿se acuerdan? Porque hemos dicho Pascal es fuerza sobre área, después la fuerza es masa por aceleración y al final hemos llegado a esto, kilogramo metro segundo. Todo ya está en las mismas unidades, entonces ya podemos simplificar.
Encuentro. Aquí está, ya. Ya podemos simplificar. Kilogramo con kilogramo, metro con metro. Aquí te va a quedar un metro cuadrado, ¿sí? Y ya vas a tener tu valor, ¿no? Lo metes a la calculadora y ya te sale la viscosidad cinemática. 4.28 por 10 a la menos 4 metro cuadrado segundos, ¿no? Sistema internacional. ¿Cómo haríamos ahora para calcular Stokes? ¿Sí? Para calcular Stokes simplemente agarramos nuestro valor, lo que hemos encontrado, y lo convertimos a centímetro, ¿no ve? 1 metro 100 centímetros, lo elevamos al cuadrado, ¿ya? Y obviamente que este se va a ir con todo esto, con este cuadradito de acá, y te va a quedar este centímetro cuadrado, ¿no? Y eso ya sería Stokes. Es 4.28 Stokes, ¿no? Entonces, esa sería la viscosidad de ese aceite en Stokes y en sistema internacional. La viscosidad cinemática, ¿no ve? Viscosidad cinemática. A ver, hasta acá en viscosidad, ¿tenemos preguntas? Está sencillo, ¿no ve? ¿O no está claro algún sectorcito? A ver, díganme. O si todo está claro, alguien dígame, está claro. Sí, creo que está todo claro. ¿Está claro? Ya, muy bien. Entonces, hasta aquí habríamos visto viscosidad. ¿Sí? Solamente eso. Tensión superficial veremos ahora. ¿Ya? La tensión superficial o se la define como la energía que se necesita para aumentar la superficie de un líquido en 1 metro cuadrado, algo así. Entonces, básicamente la tensión superficial también nos mide la fuerza que puede tener un líquido en la superficie, ¿sí? Es una medida de la cohesión de las moléculas en la superficie de un líquido, la tensión superficial. Entonces, es importante calcularla. En laboratorio, por ejemplo, lo que hacíamos era meter un tubito capilar en un vaso de precipitados, veíamos cuánto sube ese líquido en el tubo. Medimos medimos esa distancia que sube, medimos el radio del tubo, medimos la densidad del líquido y ya podríamos calcular la tensión superficial. Entonces, esa es la ecuación que se utiliza aquí también, ¿se dan cuenta? Fíjense, esta es la ecuación de la tensión superficial, ¿sí? Tienen que tenerla siempre en cuenta. Con esto se puede calcular la tensión superficial de cualquier líquido, ¿ya? Entonces, el ejercicio que nos da es el siguiente. Dice, se observa en un líquido cuya densidad es de 0.865 gramos sobre centímetro cúbico, alcanza una altura de 10.4 milímetros en un tubo capilar que tiene un radio de 0,5 milímetros. Me pide calcular la tensión superficial del líquido en unidades del sistema internacional. ¿Listo? Entonces, simplemente es aplicar esta ecuación. Muchas veces se pregunta este ejercicio en los exámenes, por si acaso, ¿ya? Bueno, la solución ya nos da la densidad. Recuerden, todo el sistema internacional, todo en un mismo sistema. Entonces, convertimos el primer dato, la densidad, al sistema internacional, para lo cual simplemente multiplicamos por 1000. ¿No ve? Les había demostrado en el anterior ejercicio que simplemente multiplican por 1000 y ya tienen el sistema internacional. Entonces ya está esto. Después la altura, 10,4 milímetros. Recuerden, este mili significa 10 a la menos 3. Listo, ya está en el sistema internacional. La gravedad, 9,81 metros por segundo a nivel del mar, es la que vamos a considerar, si no nos dice nada, ¿no? Después el radio, 0,5 milímetros, milímetros 10 a la menos 3. Listo. El ángulo tita generalmente es 0, ¿no? Es el ángulo de la superficie de contacto con el líquido. Siempre es 0, básicamente, ¿no? Pero se lo pone acá en la ecuación, fíjense, coseno de tita, ¿ya? Ese ángulo casi siempre, bueno, siempre es 0 hasta donde he visto, ¿sí? El ángulo de contacto, siempre es 0. Entonces, reemplazamos los datos, ¿sí? Aquí tenemos la altura, ¿no? La altura que logra subir el líquido, la densidad del líquido, la gravedad
y el radio del tubo capilar, ¿no? El ángulo que siempre es 0 y este 2, ¿no? Este 2 igual, siempre es parte de la ecuación, ¿ya? No se olviden, no se coman ese 2. Sacamos el resultado, ¿sí? Lógicamente que vamos a hacer un análisis dimensional acá. A ver, metro con metro cuadrado se va. Aquí me quedaría un metro, pero aquí tenemos otro metro, entonces también se va. Tendríamos acá entonces, ¿qué unidades? ¿Qué unidades nos quedaría? Metro, 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 metro cúbico. Nos quedaría kilogramo segundo cuadrado, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero esa unidad no me dice nada, ¿no? Kilogramo segundo cuadrado. ¿Qué significará eso? Entonces multiplicaremos por metro y dividiremos entre metro. Mucho mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque esto de acá, ¿qué significa esto? Esto es newton y lo que está abajo es metro. Newton metro, ¿sí? Por eso que aquí las unidades son newton metro. Mucho mejor, ¿no? Más bonito se ve. Newton por metro. Aún así, newton por metro medio que no te dice nada tampoco. Es como si te dijera la fuerza que se aplica en un perímetro. Entonces mejor. Multiplicaremos por metro otra vez y por metro. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué es newton por metro? Joule. ¿Qué es metro por metro? Metro cuadrado. Ah, mucho mejor, ¿no? Energía aplicada en un área. ¿Ya? Entonces sería la energía que se necesita para alargar la superficie de un líquido en un metro cuadrado, ¿no? Es más congruente con la definición, ¿no ve? Entonces fíjense, ustedes pueden expresarlo en kilogramos sobre segundo al cuadrado, pero no les aconsejo. Mejor sería que lo expresen en newton sobre metro o joule metro cuadrado, cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos es válido para la tensión superficial, ¿sí? Entonces, a ver, no sé si está claro. ¿Tienen preguntas, chicos? Recuerden que lo único que he hecho para convertir las unidades es multiplicar arriba por metro, abajo por metro. ¿No es lo mismo? Es como cuando multiplican por 2 y luego dividen entre 2, ¿no ve? Un artificio. Oxy, para el coseno de cero, ¿está tomando el ángulo para un tubo grande? ¿O eso es? ¿O qué es? No, no, no. No es el ángulo del tubo, es el ángulo de superficie de contacto de sólido y líquido. A ver, lo voy a intentar dibujar aquí. Aquí está nuestro líquido, ¿no ve? Colocamos nuestro tubo y aquí tenemos la ordenada, si no me equivoco, y aquí hay un angulito. Este es el ángulo tita, ¿ya? Ese ángulo es el ángulo que al formar, o sea, que se forma cuando se juntan el líquido con el sólido. Ya ese ángulo se expresa en dentro de acá, dentro del tubo. Hay un angulito. Entonces, ese ángulo se lo toma como cero en la mayoría de los casos. Ojo que no es el ángulo del tubo, es el ángulo del líquido con el sólido. Aquí, aquí. Ya, pero se lo expresa ahí arriba porque se lo proyecta. Entonces, no es el ángulo del tubo, ¿no ve? No es decir que el tubo está así, entonces se toma ese ángulo. No, no. Yo igual pensaba que era eso, pero es el ángulo que forma el líquido con el sólido cuando están en este tubito. Aquí sí se forma un ángulo y se lo proyecta acá. Ese ángulo generalmente se lo toma como cero. Oxy, para un tubo así delgado, delgado y hay una curvatura. Ah, ya entiendo, entiendo. ¿Te refieres al menisco? ¿No? Exacto, exacto. El menisco. No, no se lo toma en cuenta al menisco. De hecho, o sea, no es ese ángulo del menisco, el que está aquí, no es ese ángulo, ¿ya? Porque si no, siempre tendríamos un ángulo tita, pues sería este, ¿no ve? Este sería nuestro ángulo tita, y siempre habría, ¿no ve? Pero no es ese ángulo que se toma, ¿ya? Ya está bien, Oxy. Está todo claro. Ya, muy bien. Eh,
¿Alguien tiene otra pregunta? Está fácil, ¿no ve? Tensión superficial. Muy bien, entonces vamos a la última parte, que ya sería Clausius. Me han dicho que no han visto, ¿no ve? Entonces, si se confunden, no se preocupen, igual lo van a ver con el Inge. Conmigo lo veremos nomás, porque la siguiente ya tenemos que avanzar a otro tema, ¿ya? Entonces lo veremos conmigo, Clausius. Yo les voy a dar el ejercicio, espero que lo entiendan, pero si no, no se preocupen como les digo, ¿ya? A ver, ¿qué dice? Nos dice ecuación de Clausius. El tolueno líquido tiene una presión de 10 milímetros de mercurio a 6,4 grados Celsius y de 100 milímetros de mercurio a 51,9 grados Celsius. Inciso A. Deduzca la ecuación de la presión de vapor para el tolueno. Inciso B. Determina el punto de ebullición normal del tolueno. Inciso C. ¿Cuál es la presión atmosférica en el pico del Illimani si el punto de ebullición del tolueno es altura es de 82,65? Parece complicado, ¿no ve? Pero no lo es. Simplemente es una ecuación, la ecuación de Clausius. Por eso le he hecho la ecuación, para facilitarnos la vida. Ecuación de Clausius. Simplemente es una ecuación que te relaciona la presión y la temperatura. ¿Ya? Es decir, esa ecuación te va a decir, a esta temperatura hay esta presión. A esta presión hay esta temperatura. ¿Ya? Pero no hay una ecuación general, ¿no? Para todos. Entonces, para cada líquido hay una ecuación diferente. ¿Sí? Cada líquido va a tener su propia ecuación. Entonces es lo que hay que encontrar. Tenemos que encontrar su ecuación. Una vez que encontremos su ecuación, ya vamos a decir, ah, entonces esta temperatura es esta presión. A esta presión es esta temperatura. ¿Ya? Ahora, esta ecuación de Clausius es una recta. ¿Sí? Es una recta. Se lo asemeja, digamos que se lo fuerza, o sea, a la fuerza se lo vuelve una recta, esta ecuación. ¿Ya? Entonces recuerden, ¿cómo se define una recta? Mediante dos puntos, ¿no ve? Si tenemos dos puntos, podemos encontrar la ecuación de la recta. Entonces esto es importante. Fíjense, acá en el ejercicio nos da dos puntos. Ujú. Nos da presión, temperatura. Son dos puntos. Entonces, en base a esos dos puntos ya podemos calcular nuestra ecuación. ¿Listo? Sin embargo, podemos aplicar directamente la ecuación, pero también sería bueno conocer la ecuación diferencial de la que parte esto, ¿ya? Esta es la ecuación diferencial de la que parte, ¿no? Fíjense, dP sobre P es igual a menos delta H de vaporización sobre R por delta T, perdón, dt sobre T cuadrado, ¿no? Esta es la ecuación diferencial. Sí, yo creo que ya estamos, o sea, estamos en ingeniería, ¿sí? Somos los más capos, entonces esto tiene que ser algo fácil para nosotros, ¿no? Esa es la ecuación diferencial, la que tenemos ahí, ¿ya? Cuando se integra esta ecuación, el lado izquierdo, ¿cuánto es la integral de dp sobre p? Logaritmo neperiano de p, ¿no ve? Facilito. Después, esta constante, esto es constante, se lo deja, ¿no? Menos delta h sobre r es constante. La integral de dt sobre t cuadrado, eso es t a la menos 2, t a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1, ¿no ve? Simplemente la fórmula de la integral, ¿no ve? Es t a la menos 2, entonces t a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. Bueno, al final de integrar eso, ambos lados nos va a dar más una constante, al final lo juntamos eso en una sola constante que sería esta. Entonces, esta es la ecuación que tenemos al final, ¿ya? Esa es la ecuación que ustedes tienen que saber de memoria. O mejor, si saben la ecuación diferencial, luego lo integran y ya tienen la misma, ¿no? Para que no se estén equivocando. ¿Cuál era el signo? ¿Ya? Esa es, ¿sí? La que obtenemos entonces, ¿ya? Esa es nuestra ecuación, la que vamos a manejar nosotros. Entonces, para volverlo algo más fácil, lo que se hace es toda esta parte, ¿sí? Se lo llama simplemente A, ¿no? La constante A, ¿sí? Y la constante C se la deja ahí. Entonces, al final vamos a obtener esto, ¿ya? Y como les decía, esta ecuación es la que se asemeja a una recta. Entonces, logaritmo neperiano de P, a eso se llama Y, ¿sí? 1 sobre T, recuerden eso, 1 sobre T, a eso lo vamos a llamar X, ¿sí?
Y obtendríamos esta ecuación de la recta, donde la pendiente es A, ¿sí? Y A es todo este término. Y B es la constante C, ¿ya? Lo asemejamos a una recta, como les había dicho. Posteriormente, como ya tenemos estos dos puntos, ¿no ve? Ya les había dicho, ¿no ve? La ecuación de una recta se define por dos puntos. Y ya tenemos esos dos puntos. Entonces simplemente vamos a reemplazar el punto 1 aplicado a nuestra ecuación va a ser esta, ¿no? El logaritmo neperiano de la presión 1 por la constante A, que es la misma, 1 sobre la temperatura 1 más la constante. Eso lo vamos a llamar ecuación alfa, ¿no? Estamos trabajando con el punto 1. Con el punto 2, logaritmo neperiano de la presión 2, la constante A, 1 sobre T2, más la constante C. Eso lo llamamos ecuación B. Entonces, estamos simplemente resolviendo una ecuación con dos puntos, ¿no? Vamos a encontrar la pendiente y la... No me acuerdo el nombrecito, ¿no? Vamos a encontrar el nombre de la... Vamos a encontrar la pendiente y esta constante. Simplemente, ¿no? Entonces, estamos resolviendo. Restamos alfa menos beta, ¿sí? Fíjense, estamos aquí arriba. Restamos alfa menos beta y todo este término es alfa menos beta, ¿sí? Logaritmo de la presión 1 menos logaritmo de la presión 2 igual a A sobre T1 menos A sobre T2 más C menos C, ¿no? Estos dos, la constante C se pierde, ¿ya? Y de toda esta ecuación podemos despejar, bueno, logaritmo neperiano de P1 menos logaritmo neperiano de P2 lo podemos agrupar en esto, ¿no ve? ¿Sí? División del logaritmo. ¿Sí? El logaritmo, ¿no ve? Se disgrega y una parte pasa a restar, ¿no ve? Entonces, recuérdense las propiedades de logaritmos. Después hemos agrupado aquí, agrupación de términos, ¿no ve? Hemos agrupado A y hemos sacado el factor común que sería A. Y C ya se ha eliminado. Desde aquí podemos despejar A, ¿se dan cuenta? Despejamos A y obtendríamos que A es todo ese valor. ¿Sí? Simplemente reemplazamos los datos, ya tenemos las dos presiones. Recuerden que aquí nos había dado los dos puntos, 10 milímetros, 6.4, 100 milímetros, 51.9. Entonces, reemplazamos los datos acá. Recuerden que la temperatura siempre en grados Kelvin. Ya, la temperatura siempre en grados Kelvin. Reemplazamos los datos y obtenemos la constante A, que es esta. Ujú. Menos 4.593,89 Kelvin. Esa es la constante A. ¿De acuerdo? Sí, recuerden que su unidad es Kelvin, ¿ya? Muy bien. Eso lo podemos reemplazar en alfa, ¿no? O en beta, en cualquiera de las dos, para encontrar la constante C. Yo lo he reemplazado en alfa. ¿Sí? Fíjense, alfa está aquí. Ahí está la ecuación alfa, lo reemplazamos, ¿sí? Aquí lo reemplazamos, lo despejamos y encontramos la constante C, que es 18,74. No tiene unidades, ¿sí? 18,74. La constante C. Entonces ya tenemos las dos constantes, entonces ya podemos tener la ecuación que les había dicho. Y aquí obtendríamos nuestra ecuación. A ver, volveremos. Recuerden que esta es nuestra ecuación, fíjense, la que estoy marcando ahorita. ¿Sí? Esa es la ecuación. Entonces hemos encontrado A y hemos encontrado C. ¿Sí? Hemos encontrado A y hemos encontrado C. Y ya tenemos esto, ¿no? A y C. ¿Sí? Ya está nuestra ecuación. Esas dos constantes son las que me determinan mi sustancia, ¿no? Si es agua va a cambiar, si es etanol va a cambiar, si es metanol va a cambiar. En este caso era tolueno, si no me equivoco. Ahora vamos a ver. Ah, sí, tolueno. Eso es para el tolueno sus constantes, ¿no? Listo. Entonces ya tenemos el inciso A. Ese es el modelo de la ecuación. ¿Hasta aquí tienen preguntas? Ya continuaremos. Inciso B me dice, determina el punto de ebullición normal del tolueno. ¿Qué significa eso? Me pide hallar a qué temperatura ebulle el tolueno. Pero eso de normal, esa es la clave. Porque eso de normal me dice presión
a nivel del mar. ¿Sí? Presión de ebullición normal, me dice la presión a nivel del mar. ¿Ya? Recuerden que el agua ebulle a nivel del mar, ¿a cuánto? Ebulle a 100, ¿no ve? A nivel del mar. Esa es la presión normal, que es de 760 milímetros de mercurio, ebulle el agua a 100 grados. ¿Estamos de acuerdo? Ahora en La Paz ya no es punto de ebullición normal, porque en La Paz tienes menor presión. Entonces el agua ebulle a 87 en La Paz. ¿Ya? Entonces a eso se refiere. Entonces, determina el punto de ebullición normal del tolueno. El punto de ebullición a nivel del mar, es lo que te dice. ¿Ya? Entonces el inciso B, perdón. Simplemente tenemos que despejar la temperatura. Ujú. De esta ecuación tenemos que despejar la temperatura. ¿Sí? Y es lo que se ha hecho en el inciso B. Fíjense, simplemente se ha despejado. ¿Sí? Este ha pasado a restar, este ha pasado a dividir, se ha invertido, ¿no ves? Se ha invertido la ecuación y llegamos a obtener esta ecuación. Reemplazamos el dato. Fíjense, la presión. Esto es constante, constante. La presión. ¿Cuánto es la presión? 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? El logaritmo se lo asume como que elimina a la unidad, porque esta constante ya engloba el logaritmo. Esto lo pueden llevar ustedes al logaritmo. Pueden decir logaritmo neperiano de una constante k es igual a la constante c, y de ahí pueden encontrar la constante k, y eso ya puede estar en milímetros, ¿no? Pero esto no es muy difícil, pero ¿ya? Por eso les digo que las unidades son consistentes, ¿me entienden? Y luego entre diferencia de los logaritmos ya se simplifica el milímetro de mercurio. ¿Se dan cuenta? Pero bueno, quédense con esta parte. Simplemente estamos despejando la temperatura. Reemplazamos la presión, 760, y el logaritmo puede eliminar a la unidad, ¿no? Debido a una demostración, ¿ya? Bueno, al final la temperatura nos da 379,45 grados Kelvin, llevado a grados Celsius, 106,45. Entonces, el tolueno ebulle a 106 grados Celsius a nivel del mar, a diferencia del agua, ¿no? El agua ebulle a 100, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, simplemente hemos encontrado la temperatura a la que ebulle a nivel del mar gracias a la ecuación que hemos hallado, ¿no? Gracias a la ecuación que hemos encontrado. El inciso C, ¿qué me dice? ¿Cuánta es la presión atmosférica en el pico del Illimani si el punto de ebullición del tolueno a esa altura es de 82,65? ¿Qué tal esta preguntita? Entonces, en este caso, me dice que el tolueno ebulle a 82,65 en un punto, ¿no? En una altura. Entonces me dice, ¿cuánto es la presión? Ujú. ¿Cuánto es la presión? Vamos a ir un poquito en retrospectiva y analizaremos el inciso B, en ese mismo sentido que el inciso C. Entonces, fíjense, el inciso B te dice, el tolueno ebulle a 106,45 grados Celsius, ¿ya? A la presión de 760. Entonces, lo que ahorita te dice es lo mismo, que el tolueno ebulle a 82,65, pero ¿a qué presión le corresponde esa ebullición? ¿A qué presión? Es decir, ¿a qué altura también se puede decir, ¿no? Entonces, simplemente es calcular ahora la presión en vez de la temperatura, ¿ya? ¿Cómo se despeja la presión? Ujú. Está en logaritmo, ¿no ve? Entonces tiene que ser E elevado a todo esto es igual a la presión. ¿Recuerdan esa propiedad de los logaritmos, ¿no ve? A ver, lo voy a anotar acá. Era E. No, si ustedes tenían logaritmo neperiano de X es igual a Y, entonces decían E elevado a Y es igual a X. ¿Se recuerdan de esa propiedad? Eso es lo que se utiliza. E elevado a todo este término de la derecha es igual a la presión, ¿no ve? Y aquí está. ¿Sí? Simplemente eso se ha hecho. ¿Ya? Después ya tenemos la constante, tenemos esta otra constante, y la temperatura de ebullición en el Illimani es la que ya conocemos, ¿no? Es el dato que nos da.
82,65 grados Celsius. Llevado a grados Kelvin, eso sería, ¿dónde estamos? 355,65. Entonces realizamos el cálculo y la presión atmosférica nos da de 338,02 milímetros de mercurio. ¿Sí? Es como si dijera, aquí estamos, fíjense, en esta primera parte estamos a nivel del mar. Aquí hay una presión de 760. ¿Ya? En esa presión, ¿a cuánto ebulle el agua? A 100. ¿Lo ve? Después, digamos que estamos aquí arriba, ¿no? En otro país, ¿no? Vamos subiendo y llegamos a otro país. Aquí la presión ha subido, ha disminuido o ha aumentado. La presión ha disminuido, ¿no ve? Hay menos columna de aire. Entonces, aquí la presión puede ser de 500. Entonces, ¿a cuánto va a ebullir el agua? Va a ebullir a menos, pues como hay menos presión, entonces las moléculas pueden salir más fácil. Entonces, aquí puede ebullir a 80. Y cuando ya estamos en el Illimani, por acá, ¿sí? A una altura tremenda, ya pues, la presión va a ser mucho menos. Digamos que va a ser 300. La presión va a ser mucho menos. Y por lo tanto, el punto de ebullición va a ser menor. Entonces, lo que hemos encontrado acá ha sido el punto de ebullición y en base al punto de ebullición hemos encontrado la presión, ¿no? Gracias a la ecuación de Clausius. ¿Ya? Espero que se haya entendido esta parte. No sé si tienen preguntas, chicos. Si quieren que repita una parte, igual me pueden decir. Sí, una pregunta. Un ejercicio complicado de este tipo, ¿qué nos pueden pedir? Mm, De hecho, este es complicadito, o sea, es complicadito el que les ha dado un poco, pero a ver, una variación puede ser que ustedes deban calcular el delta H, ¿no? ¿Sí? Pero como está acá, fíjense que si les piden calcular el delta H de vaporización, simplemente calculan la constante A, ¿no ven? Recuerden que la constante A se calcula por todo este procedimiento. Entonces, de aquí simplemente despejas, ¿no? Delta H, multiplicas R en las unidades que quieres de delta H, multiplicas y ya tienes delta H. Esa puede ser una variación. Otra puede ser que les den varios datos. A ver, se los voy a escribir acá. Que les den, por ejemplo, han debido ver tablitas, ¿no ve? Entonces, si les da una tablita de presión y una tablita de temperatura, yo lo veo que este es más fácil, ¿ya? Pero es una variante. Entonces, les van a dar valores de presión, valores de temperatura, ¿sí? ¿Qué unidades tiene que tener la presión siempre? Milímetros, ¿no ve? Milímetros de mercurio. ¿Qué unidades tiene que tener la temperatura? Kelvin. Ahora, se maneja la misma ecuación que ya hemos visto. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? ¿Cuál era nuestra ecuación? Recuerden esta, ¿no ve? La que está en lila. Logaritmo neperiano, eso es y. 1/t, eso es x. Entonces, aquí me estoy equivocando. Entonces, en nuestra tablita simplemente hay que calcular eso. Logaritmo de p y 1/t para tener los valores de y de x. Entonces, aquí ustedes van a poner logaritmo neperiano de p, ¿sí? Y aquí 1/t. Ahí es donde se pueden equivocar, al poner 1/t, ¿sí? Recuerden que eso tiene que estar en Kelvin. Entonces ustedes con la tabla anterior van completando. Aquí ponen logaritmo neperiano de P, logaritmo neperiano de P en milímetros, ¿no ve? Y abajo ponen 1/t, 1/t en Kelvin. Sas. Calculan todo esto y lo meten a su cálculo, ¿no ve? Lo meten a su cálculo. Hay una cuestión, es en modo de 3 stat, ¿no ve? Ya han debido usar 1 bar, o no es en un lugar, 3 stat, 2 a más bx, ¿no ve? Una ecuación para calcular una regresión lineal, es lo que tienen que hacer. Entonces meten estos valores, ya saben que este es y, ya saben que este es x, y la calculadora automáticamente les va a lanzar las constantes, les va a lanzar a, ¿no ve? Según la calculadora así les va a dar a bx, ¿no ve? Entonces ustedes meten los valores de y, meten los valores de x, y van a calcular la constante a y la constante b, ¿sí? Entonces, ustedes dicen la constante B es la pendiente. ¿Y la constante A qué es? Es C, ¿no ve? Ya tienen entonces lo mismo que acá, fíjense. ¿Ya? Ahora, lo que yo he hecho ahorita en este ejercicio, he calculado en base a 2 puntos, ¿no? Y he resuelto la ecuación. Pero ustedes pueden meter estos mismos valores en su calculadora y sacar mediante la calculadora
y les va a dar los mismos valores, ¿no? Les va a dar los mismos valores de A y los mismos valores de C. Yo ya lo he hecho, he verificado eso. Simplemente he convertido el logaritmo neperiano 1 sobre t, ¿no ve? Para los dos puntos. He metido en mi tabla para que ustedes verifiquen, pueden hacerlo. Logaritmo neperiano y 1 sobre t en su tablita, ¿no ve? En su tablita de ustedes simplemente van a tener dos valores. Meten esos 4 valores en total, ¿no ve? O 2 puntos. Meten esos 2 puntos a su tabla y calculan las constantes. Les va a dar directo. Eso puede ser algo mucho más fácil, ¿ya? Pero en sí no hay mucha variante. Lo que tienen que saber es bien el concepto y manejar las ecuaciones, nada más. A ver, otra pregunta, chicos. Ya, como ven, no es muy complicado. Ustedes nomás tienen que manejar la ecuación bien. Y como les digo, todo pueden manejarlo mediante su cálculo. ¿Sí? El cálculo que yo he hecho acá, lo pueden hacer mediante su cálculo, ¿no? En su tablita se meten los dos puntos y calculan las constantes, ¿ya? Y luego, mediante las constantes igualan, pueden calcular delta H, que es usualmente también lo que les piden, ¿ya? Entonces, ustedes pueden trabajar con dos puntos o les pueden dar una tabla grande, ¿no? Igual van a meter sus datos y calculan las constantes. Y luego les van a pedir que calculen el punto de ebullición, a qué temperatura una presión, a qué presión otra temperatura, ¿no ve? Tal como lo hemos visto acá. ¿Ya, chicos? Entonces, si no hay más preguntas, ya habríamos terminado nuestra clase.